¿Te imaginas lo que significa saberte de memoria? Así, de memoria, nada de que se te olvida porque te corto tus de estos. Cientos o al menos decenas de textos. Si eres médico no tienes que imaginarte nada. Sabes perfectamente el proceso y la disciplina mental que se necesita para lograrlo. Pues justamente así era como se interpretó la música durante un buen tiempo. Digo, se sigue haciendo. Basta con preguntarle al mariachi de tu colonia cómo aprendió a tocar para comprobarlo. Tocar música de esta forma es un asunto riesgoso. Divertido, pero riesgoso. ¿Por qué divertido? Porque te permite improvisar, experimentar y hasta cambiar o quitar algunas cosas que a ti no te gustan o no puedes tocar de una rola. ¿Por qué riesgoso? Pues por eso, precisamente, porque tú como compositor quieres que lo que creaste se toque exactamente como tú quieres, no como a la gente se le dé su regalada gana, y si hay un pasaje que a alguien no le gusta o no lo puede tocar porque está muy tarado, pues ¡qué lástima! ¡Ponte a estudiar y a practicar! ¡No me vengas a quitar el tiempo! ¡Maldito parásito! ¿Cómo crees que esto es un juego? Estamos experimentando dificultades técnicas. Disculpe las molestias. Ya te vas a estar quieto, ¿verdad, Sí, cabrón? ya, perdón, me dejé llevar. Órale, pues, seguimos grabando. Como ya dije en los 2 episodios anteriores, la solución a este problema ya había llegado. Las primeras formas de escritura musical ya existían y eran la onda. Pero luego cambiaron la onda. Y eso significó un retroceso en la historia de la música. Soy Diego Guillén, y esto es Hace No Tanto. Mamá, ¿de dónde viene la música? Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho... ¿Ya vas a poner otra vez tu música rara? Es algo muy experimental, no lo entenderías. Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, forever. En el episodio anterior, los griegos murieron. Nació el Imperio Romano. Se divide el imperio y cae el lado occidental. Se funda y se expande el cristianismo. Dentro de la búsqueda de estandarización de sus ritos y calendario está también la estandarización de su música. Y es ahí desde donde voy a continuar. Ahora estamos en el siglo IX. El cristianismo ya fue adoptado en muchos reinos y ya se convirtió en la religión católica. Se crearon los cantos gregorianos y se están llevando a todas partes. El problema aquí es que como no hay nada escrito y todo es de memoria y de achiflidito, mientras unos cantan, otros cantan y se arma un desmadre. Durante los siglos IX y X, los monjes de la Schola Cantorum crearon el segundo intento de notación. Consistía en símbolos llamados neumas, que se colocaban por encima de las palabras para indicar si la melodía debía ir para arriba o para abajo, si se debía hacer un melisma o algo por el estilo. Melisma, grupo indeterminado de sonidos utilizados con características ornamentales. El problema es que estas cosas no especificaban nada. Ni qué tan arriba, ni qué tan abajo debía ir la melodía, ni cuánto debía durar, ni qué intervalo se debía abarcar en caso de que hubiera algún salto, porque todas las indicaciones estaban escritas al mismo nivel. Entonces, si no conocías ya de antes la pieza, era imposible que supieras qué chingados querían decir los rayoncitos esos. Un tiempo después a alguien se le ocurrió una maravillosa idea y dijo: ¡Ah, ya sé! No escribamos las neumas todas al mismo nivel. Hay que ponerlas en la posición que les corresponda según vayan subiendo o bajando. Fue una idea genial. Y a esto se le llamó neumas de altura. Pero, ¿qué crees? Que a mucha gente no le pareció este método, según que porque le quitaba sutileza a la interpretación. Los monjes encargados de la creación de la notación regresaron entonces frustrados al cuartel general en Roma y dijeron: a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Se tomaron un tecito de pasiflora, se comieron un bolillo para el coraje y se pusieron a plantear bien las cosas. Lo primero que hicieron fue volver a leer a los griegos y retomar el sistema de utilizar las letras del alfabeto para nombrar las notas. Lo malo
fue que no entendieron bien el sistema de los griegos y le dieron mucha importancia a un modo que no tenía tanta. Vieron que los monos estos usaban el alfa para representar la nota más grave y decidieron que por eso era la nota más importante, y eso hizo que el acomodo de los modos medievales fuera diferente a los modos griegos originales, y al final por eso es que el nombre de las notas utilizando letras va de la A a la G, o sea de la a sol, y no tiene ningún sentido que no se haya cambiado eso, pero bueno, en fin. Lo segundo que hicieron fue dibujar una línea con la letra F o C por encima de la letra del canto. Estas líneas indicaban la nota que se debía cantar con mayor frecuencia, es decir, el tono de la pieza, entre comillas, porque en ese momento todavía no había tal cosa como una tonalidad, y colocaron las neumas de altura alrededor de esa línea. Hasta ahí todo bien. La gente entendió y aceptó mejor este sistema y todo fue risas y alegría. Se alcanzó la evolución. Y aquí es donde hace su aparición triunfal Guido d'Arezzo. ¿Quién es Guido d'Arezzo y por qué es importante dentro de la historia de la música? Él fue quien perfeccionó la notación de aquella época y a quien debemos la actual. Lo que hizo fue llegar con los monjes encargados de la notación y decirles: oigan, muy bien. Esto que están haciendo, lo están haciendo muy bien. Se ve que le están echando muchas ganas. Y esto me demuestra que sí pueden. Es más, fíjense, voy a colgar su idea aquí en la puerta del refri para que todo el mundo la vea. Y una vez hecho esto, y habiendo motivado al equipo, Guido se puso a trabajar. Guido toma la línea marcada con la letra F y la pinta con rojo, señoras y señores, con rojo. Sobre ella coloca una línea negra marcada con la letra A. Escribe sobre esas dos letras una C y la traza, señoras y señores, la traza con amarillo. Ahora toma el color negro, nuevamente está con el color negro, señoras y señores. Escribe una letra E por encima de todas las letras, traza una última línea y es un tetragrama. Se alcanzó la evolución. No voy a seguir hablando mucho sobre los cantos gregorianos, en primera porque eso sería entrar en temas de modos, técnicas de composición, tipos de cantos, que si el Kyrie, epístolas graduales, secuencias, tractus, aleluya, responsoriales, etc. Además de los tonos de salmo, fórmulas del recitativo, el orden de los cantos según si eran ordinarios, propios del oficio divino, los tipos de tropos y todas esas cosas. Y en segundo lugar porque son rolas larguísimas y no quiero llenar la playlist con eso. Seguimos en la misma época, pero ya no voy a hablar de música religiosa. Y al dejar de hacerlo, entramos en un terreno un tanto inestable dentro de la historia de la música, porque como dije antes, la música popular del medievo no está escrita. En una época en donde la mayoría de la gente era analfabeta, no se puede esperar que pudieran escribir tampoco música. No puedo asegurar que no existieron varios géneros musicales en ese tiempo, pero tampoco puedo asegurar lo contrario. Lo que sí puedo es mencionar lo que se sabe con certeza que hubo. ¿Y qué hubo? Hubo canciones, muchas canciones. En estricto sentido, no puedo dejar de lado la música religiosa. No, por favor, no. A ver, Guillén, los calmas o te me vas de aquí. Ya, por favor. Ya, cálmamelos de una vez. Por favor, tranquilo. Es que en esa época, la única manera de aprender a leer y escribir, tanto en lo general como en lo musical, era convertirse en monje. Muchas veces la gente de varo, los reyes, los príncipes, todos ellos no sabían leer ni escribir, y si querían saber hacerlo, tenían que ir a un monasterio para aprender. Claro, para ellos no era un problema porque papi paga. Pero hubo un grupo de gente humilde que quiso superarse y aprender a leer y a escribir. Pero, pues, un semestre en el monasterio costaba más que un doctorado en la Ibero y en aquella época no había becas. Entonces, ¿cómo hacían estas personas para pagar sus estudios? Pues trabajando, yendo a los pueblos a predicar, aunque no se la pasaban dando misa todo el tiempo.
También difundían la cultura que ellos ya habían adquirido por haber entrado a estudiar al monasterio. A esta gente se le conoció como goliardos, que eran monjes que iban de pueblo en pueblo, pasando el chisme de lo que había pasado en pueblos cercanos o en los castillos de por ahí. Si has leído o visto Robin Hood, el fraile Toc es un fraile goliardo, ese viejo borracho que se la pasa cantando en la cantina cuando no está oficiando la misa. Los goliardos crearon su propio tipo de canto y lo llamaron canto goliardo. Eran muy creativos con los nombres en la Edad Media, qué bruto. Con estos cantos criticaban al sistema, a los gobernantes, a la iglesia, hablaban de lo chido que se la pasa uno bebiendo en las tabernas, de los placeres de la carne. Básicamente eran igual que cualquier banda de rock mexicano. Y como buscaban rebelarse y burlarse del sistema, sus cantos estaban en latín, acompañados por música y permitían que las mujeres formaran parte de sus coros. Ahora, hay que mencionar que no todos los monjes viajeros eran goliardos. De hecho, este era un apodo despectivo. Había quienes sí se dedicaban al 100% a predicar y lo tomaban con seriedad. Siempre hay un aguafiestas en todos lados, ¿no? Los cantos goliardos más conocidos son los que se encuentran en una compilación llamada Carmina Burana, y si te suena conocido ese nombre, es porque muchos siglos después, Carl Orff tomó algunos de estos cantos para componer su mundialmente famosa cantata. Seguramente has escuchado al menos esa parte de esta cantata. Ha salido en cientos de películas de terror. En la playlist voy a dejar la versión reconstruida de ese y otro canto goliardo de Carmina Burana para que veas que no tienen nada que ver. En resumen, los goliardos solo cantaban en latín y sus letras eran todas de protesta. El sistema apesta, maldito gobierno, la iglesia es horrenda, qué linda es la vida de los pobres, vamos a ponernos pedos y a disfrutarla. Eso no quiere decir que no hubiera canciones en otros idiomas, ni de otros temas. Después de todo, el latín ya no era la lengua materna de nadie, solo se usaba para asuntos de la iglesia. A las canciones que no eran compuestas ni interpretadas por los goliardos se les llamaba canciones vernáculas. Ya sé, suena muy feo. Estas canciones las hay en francés, inglés, alemán, italiano, español y demás lenguas que ya existían desde aquellos lejanos tiempos. Y, al menos las que se conservan, eran más finas. Uno de los géneros más populares eran los cantares de gestas, que servían para contar la historia de un guerrero que venció a la adversidad, o lo maravilloso que era el rey, y lo hermosa que era su reina. Eran los narcocorridos de aquella época. Y aquí entra la figura del famoso trovador. Cuando digo famoso trovador, no me estoy refiriendo a Fernando Delgadillo, no mames. Se tiene la imagen de que los trovadores eran los cantantes de la corte o del pueblo, pero no realmente. Había algunos que sí podían hacer ambas cosas, pero los trovadores eran más poetas que músicos. La mayoría ni siquiera sabía tocar un instrumento. Eran personas de origen humildes, mercaderes, artesanos, carpinteros, etc., que tenían el don de hablar bonito, porque no sabían escribir, y si tenían suerte eran apadrinados por algún noble. Ese fue el caso de Bernard de Ventadour, el trovador más famoso de Europa. Él fue hijo de un panadero de la corte de Ventadour, que aprendió a leer y a escribir y a musicalizar sus poemas, gracias a que su patrón era muy buena persona y no le dio asco convivir con él. La mayoría de las cosas que escribían los trovadores eran poemas de amor, de mucha elegancia, de mucho sentimiento. Era romance, no pornografía. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? A estos poemas se les conocía como fin amour. Eran las telenovelas de aquella época.
Un amor que es imposible porque los amantes pertenecen a clases sociales distintas o son de familias rivales y todos sufren y lloran de forma muy poética. Claro que también había poemas sobre temas políticos, morales, comedias y, por supuesto, temas religiosos. Otra cosa que escribían los trovadores era teatro musical. Así que si creías que Cats era el musical más antiguo, pues a quien se le atribuye la primera obra de teatro musical es a Adam de la Halle. Recuerda este nombre porque después va a volver a ser relevante. Él escribió la pastorela Jeux de Robin et de Marion. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Y tengo que aclarar una cosa. La pastorela medieval no es para nada la pastorela que conocemos hoy en día. En la actualidad, una pastorela es la historia de cómo los pastores van a Belén a adorar al Cristo recién nacido. Bueno, la pastorela medieval es el relato de cómo un caballero, estos personajes de armadura, capa y espada, seduce entre miles de comillas a una mujer del campo. En otras palabras, la pastorela era una apología a la violación de una mujer del campo. No todos los trovadores eran gente del pueblo. Algunos eran nobles como Guillaume IX, Richard I o la condesa de Dis, que además de escribir estos poemas para tener un escape artístico, también los escribían para alabar a otros nobles o a ellos mismos. De estos trovadores de la nobleza, tenemos obras tan conocidas o tan desconocidas como La Chanson de Roland, Beowulf o El Cantar de Mio Cid, el cual se puede conseguir en cualquier librería, pero pocos sabían que no es solo un poema, sino una canción. Y así pasa con muchísimos de estos poemas. Como no hay forma de conocer la música, pasaron a la historia como poemas épicos o románticos. Y así termina un episodio más de Hace No Tanto. Como siempre, todo lo que se tiene que decir después de que uno acaba de grabar un podcast es que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook, me encuentras como Hace No Tanto. Y muchísimas gracias por escucharme. Recuerda por favor también compartir esto con quien tú creas que le pueda interesar, porque me ayudas muchísimo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente.